Hola amigos, les habla Gustavo Contreras de Ministerio Saeta para darles la bienvenida a nuestro programa Sábado o Domingo, una historia del cambio del día sagrado, en que estudiaremos un asunto que ha sido debatido por siglos, a saber, la práctica cristiana de la observancia del Día del Señor. ¿Cuál es el verdadero día de reposo para el creyente moderno? Borroso al comienzo, establecido después, el domingo que desplazó al sábado como nuevo día de adoración será examinado a la luz de la mejor información histórica disponible. Así pues, presentamos Sábado o Domingo, una historia del cambio del día sagrado. Analizaremos historia, buscaremos razones del cambio y definiremos si es válido sostener hoy la vigencia de un tiempo sagrado semanal. Hoy nuestro octavo tema de estudio es Jesús y la misericordia del sábado. Estudiaremos el episodio de recoger espigas de trigo en sábado. La función redentora del sábado se esclarece aún más en el suceso de la extracción de espigas de trigo, o quizás cebada, por parte de los discípulos en un día de sábado. Esta historia pues nos lo cuentan los tres evangelios sinópticos: Marcos capítulo 2, versículos 23 en adelante, Mateo capítulo 12, versículo 1 en adelante, y Lucas capítulo 6, versículo 1 en adelante. Leemos en Marcos capítulo 2, versículos 23 y 24. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en día sábado lo que no es lícito? Se nos cuenta allí que se inició una discusión entre los fariseos y Cristo, aquellos responsabilizando a Jesús por la acción de sus discípulos. Algunos eruditos interpretan la expresión de Marcos 2:23, los discípulos comenzaron a hacer camino, en griego hodon poiein, en el sentido de limpiar un sendero para Cristo a través del campo de trigo. La versión de la Biblia de las Américas traduce: mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Reiteramos la lectura de la Reina Valera 60. Aconteció que al pasar él por los sembrados un sábado, sus discípulos andando, leemos acá, en el griego es hodon poiein, esto es, haciendo camino. Comenzaron a hacer camino. Por lo tanto, la ira de los fariseos supuestamente habría sido causada por la gran cantidad de grano que fue arrancada. Si bien debe admitirse que la expresión hacer camino, que no la tenemos en nuestra Reina Valera 60, pero sí en la versión de la Biblia de las Américas, esto es hodon poiein en griego, tomado así literalmente, podría apoyar esa conclusión. Pero mirando bien el contexto, este no es el caso. Si la intención de los discípulos era abrirse camino a través de un campo de trigo o cebada para su maestro, habrían pisado o cortado el trigo con una hoz o aún con los pies, y no meramente arrancar las espigas de trigo con la mano. Aun si los discípulos se hubieran atrevido a abrir un camino a través de un campo de trigo, habrían sido acusados no solo de transgredir el sábado, sino también de entrar, destruir y robar en propiedad ajena. El arrancar o recoger espigas de trigo, por lo tanto, no se produjo para hacer un camino, según el griego, para su maestro, como algunos afirman, sino más bien, como lo traduce la versión de Serafín de Eusejo, según pasaban, o nuevamente la versión de la Biblia de las Américas, se abrían paso, esto es, a lo largo de un camino que atravesaba el campo. La ley, pues, permitía espigar las esquinas de los campos. Miramos en Levítico 19:9. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cosechada. O en el capítulo 23, versículo 22. Cuando cosechareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. O aún en la experiencia de Ruth, cuando se vio necesitada
espigar, como lo estaban haciendo los discípulos de Jesús. Leemos pues en Ruth capítulo 2, versículos 15 al 17. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. En consecuencia, este comentario bíblico que leemos es oportuno. William Barclay, comentando Mateo capítulo 12, de versículos 1 al 8, este comentario recogido en el comentario del Nuevo Testamento de Editorial CLIE, en el primer tomo, página 179, leemos: en Palestina y en tiempos de Jesús, los campos de cereales y hortalizas estaban dispuestos en tiras largas y estrechas, y el terreno entre las parcelas era un camino de paso. Fue por uno de esos senderos entre los trigales por donde iban caminando Jesús y sus discípulos cuando sucedió este incidente. No se hace ninguna insinuación de que los discípulos estuvieran robando. La ley establecía expresamente que un viandante hambriento tenía derecho a hacer precisamente lo que hicieron los discípulos, siempre que no usara más que las manos para recoger las espigas y no una hoz, como dice Deuteronomio 23:25, agrega el autor. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con la mano, pero no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Sin embargo, en opinión de los rabinos, la acción de los discípulos los hacía culpables en varios sentidos. Al arrancar las espigas de grano, eran culpables de cosechar. Al frotarlas con sus manos, culpables de trillar. Al soplar y separar la cáscara del grano, culpables de aventar y seleccionar. Y por todo el procedimiento eran culpables de preparar comida, o cocción, diríamos según la Mishnah, todo esto en el día sábado. Leemos pues entonces del tratado Shabbat de la Mishnah en el capítulo 7, la ley 2, que dice: los trabajos principales prohibidos en sábado son 40 menos 1. Y mientras va enumerando, sembrar, arar, luego entonces vienen las actividades que hicieron supuestamente los discípulos. Cosechar es la actividad 3 prohibida. Luego de engavillar sigue trillar, después aventar, seleccionar. Luego de moler, cribar, amasar, menciona como otra actividad prohibida cocer o cocinar en sábado. Y esto incluye preparar comida. Esto hicieron los discípulos. Por lo tanto, considerando su acción como una profanación abierta del sábado, los fariseos se quejan a Cristo diciendo: mira, ¿por qué tus discípulos están haciendo lo que no es lícito en sábado? Esto según Marcos 2:24. Pues sería bueno preguntarnos primeramente por qué los discípulos estaban aliviando su hambre al comer espigas de trigo crudo, arrancadas a lo largo de un campo. Y también, ¿a dónde iban en sábado? El hecho de que los fariseos no pusieran objeciones a la distancia recorrida por el viaje de ellos sugiere que el suyo no fue más que el viaje de un día de reposo, de aproximadamente de menos de 1 kilómetro, como nos lo cuenta el libro de Hechos, capítulo 1, en el versículo 12, marcando la distancia que había entre un lugar y otro. Dice: entonces los discípulos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Como dice la Mishnah relativo a este espacio de permiso para caminar en sábado, en el tratado Erubim, el capítulo 4, en las leyes 3 y 5 leemos así: si uno ha salido más allá de los límites del sábado con permiso y se le dice: ya se ha hecho la cosa, él tiene 2000 codos en cualquier dirección, o sea, alrededor de 1 kilómetro. Si estuviera dentro de los límites del sábado, es como si no hubiera salido. Si uno se queda dormido en sábado, en el camino, y no se percata, o más bien viernes de tarde, de que ha oscurecido, tiene 2000 codos en cualquier dirección. Esto es para caminar. Los textos no proveen ninguna pista sobre su destino.
Pero la presencia de los fariseos entre ellos en un sábado sugiere la posibilidad de que Cristo y los discípulos volvían de un servicio en la sinagoga, y al no haber recibido una invitación para comer, pues se abrían paso por los campos para encontrar un lugar para descansar. Si este fuera el caso, entonces la respuesta de Cristo a los fariseos, particularmente la cita del libro de Oseas, misericordia quiero y no sacrificio, que nos la trae Mateo, no Marcos, Mateo 12, bien podría contener una velada reprensión a su negligencia de practicar la hospitalidad del sábado, ya que la ley rabínica estipulaba, y leemos ahora de la Mishnah, del tratado Peá, en el capítulo 8, la ley 7, dice, al pobre que va de un lugar a otro, si es sábado, se le ha de dar alimento para 3 comidas. Un aspecto importante de la preparación de la comida sabática era de hecho la planificación para los visitantes eventuales. Entonces, en las palabras de Cristo, podría verse que Él responde a su cargo con otro cargo. Para el acto de los discípulos había una excusa: estaban con hambre. Para el descuido de los fariseos de proporcionar las obligadas comidas del sábado, no había ninguna excusa. La motivación para la acción de los discípulos, que en Marcos está implícita en la defensa que Jesús hace del acto de ellos, es explícitamente establecida por Mateo. Cuando dice, leemos Mateo capítulo 12, versículo 1, que no lo menciona así el Evangelio según Marcos. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Recordemos que en Marcos dice que ellos se abrían paso, hacían camino arrancando espigas. Willy Rordorf argumenta que la mención por parte de Mateo del hambre de los discípulos no provee justificación para su violación del sábado, como la presentaría supuestamente Marcos. Y uno se pregunta, ¿violaron realmente los discípulos el sábado? E incluso, según Rordorf, Mateo introduce el inicio al que luego le seguirán los padres de la iglesia de una errónea comprensión moralizadora en Jesús, al atribuirle valores humanitarios en la guarda del sábado. ¿Esto realmente es así? Pero leamos a Rordorf en su libro Sunday, recordamos, su famoso libro Domingo, la historia del día de descanso y adoración en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, publicado en 1968. En la página 61 y 62 dice, los discípulos deberían ser reprochados por no haber preparado sus comidas el día anterior como todos los demás. E incluso si omitieron hacer esto, no por descuido, sino por la agitación de su actividad misionera, podrían haber ayunado durante todo el día. Y agrega Rordorf que en Marcos 8.2 y en los evangelios paralelos, leemos que la gente había permanecido con Jesús hasta 3 días sin participar de una comida apropiada. Una violación del sábado a causa del hambre habría sido excusable solo si alguien debía comer porque estaba en peligro mortal a causa del puro agotamiento. Y no es el caso de los discípulos, es lo que está sugiriendo Rordorf. Aún más, en la página 68, este autor agrega, en Mateo 12:12, segunda parte, leemos, por consiguiente es lícito hacer bien en los días sábados. Allí el apóstol Mateo, que escribe el Evangelio, marca el comienzo del malentendido moralístico de la actitud de Jesús hacia el sábado, que la obligación de amar al vecino de uno desplaza en ciertas circunstancias el mandato de guardar un día de descanso. Hasta aquí la opinión de este autor. Rordorf razona como un hábil rabino, pero no reconoce que la justificación de Mateo para la conducta de los discípulos no se basa en la visión rabínica del sábado, sino en la visión de Cristo. Los dichos y ejemplos de Cristo informados por Mateo, que ahora vamos a mirar, presentan el sábado no como una institución más importante que las necesidades humanas, sino como un tiempo de misericordia y de servicio a la humanidad. Miremos las palabras de Jesús dirigidas a los fariseos con respecto al sábado.
cuando dice en Mateo 12:7, si supieseis qué significa misericordia quiero. Y esto lo dice en el contexto de la supuesta violación del sábado, por el caso de las espigas recogidas por los discípulos. O en el siguiente episodio, allí en el capítulo 12 también, pero versículo 12, con el caso de la curación del hombre de la mano seca, cuando dice, por consiguiente es lícito hacer bien en los días de reposo. En esta perspectiva que trae Jesús, el hambre de los discípulos podría ser satisfecha legítimamente en el sábado. Nos preguntamos si no es más bien arrogancia para este erudito moderno, Rordorf, reclamar una mayor comprensión de las enseñanzas de Jesús que la de un escritor de los evangelios como es Mateo. Además, cualesquiera que sean los méritos de la comprensión de Mateo de la actitud de Jesús hacia el sábado, representa para nosotros un testimonio valioso que refleja las concepciones prevalecientes del sábado entre la comunidad cristiana palestina más antigua, y es el tiempo en que Mateo escribió su evangelio. Se calcula entre la década del 60 y 70, y en consecuencia cómo lo veía la comunidad cristiana de ese tiempo. La existencia de este punto de vista positivo, humanitario acerca del sábado es atestiguada por varios autores antiguos. Miramos, por ejemplo, esta carta escrita a Diogneto. No se sabe quién la escribió. Allí se supone un discípulo que escribe allí a Diogneto. Carta datada entre los años 130 a 200 de la era cristiana. En el capítulo 4, en el párrafo 3 dice, ¿y cómo no tachar de sacrílego calumniar a Dios, imaginando que nos prohíbe hacer bien alguno en sábado? El autor pues está diciendo que es sacrilegio afirmar que Dios prohíba hacer algún bien en sábado. O la opinión de Justino Mártir, él muere por el año 165, en su escrito El diálogo con Trifón, contra un judío contra el cual él discute, donde da un comentario sobre el sábado, muy extraño en este caso, porque este escrito, El diálogo con Trifón, es abundante en citas contra el sábado, pero en este caso va a dar una opinión especial, muy interesante. Dice entonces en el capítulo 12 del diálogo, en el párrafo 3, la nueva ley requiere que guardéis el sábado continuamente, y vosotros, con pasar un día sin hacer nada, ya os parece que sois religiosos, sin entender el motivo por el cual os fue ordenado el sábado. Y a ver cuál fuera el motivo. Normalmente el motivo que él trae en el mismo escrito, pero en otros capítulos, es que el sábado fue traído como una marca de infamia, como una señal para que los romanos los castigaran a causa de los muchos pecados de los cuales el pueblo judío era culpable. Bien, acá dice que no entendéis el motivo por el cual os fue ordenado el sábado. No se complace en eso el Señor Dios nuestro. Esto es en la inactividad. Si hay entre vosotros un perjuro o ladrón, que deje de serlo. Si hay un adúltero, que se arrepienta. Y habrá guardado los deliciosos y verdaderos sábados de Dios. Notemos, allí le da una aplicación espiritual al sábado, no tanto una inactividad física, pero aún así él tiene un concepto positivo acerca del sábado. O miremos la opinión de Clemente de Alejandría en su libro Estrómata, que significa misceláneas. Este escritor muere por el año 215 de la era cristiana. Y en el libro 4, capítulo 6, dice así: en este caso, Jesús condenó al hombre que se jactaba de haber cumplido los mandamientos de la ley por no amar a su prójimo. Y de acuerdo con la escala ascendente gnóstica, con la que Clemente se identifica, notemos la definición. Es por la beneficencia que el amor se proclama a sí mismo Señor del sábado. Es decir, es por beneficencia al prójimo, por algo humanitario al prójimo, por lo cual el amor, que es Cristo, se proclama a sí mismo Señor del sábado. Notamos qué precioso concepto que presenta este autor, su interpretación acerca de por qué Jesús se llama a sí mismo Señor del sábado, justamente en esta misma historia de la controversia porque los discípulos arrancaban espigas en sábado. O miremos la opinión de Ireneo de León. Él muere por el año 202
Y en Contra los herejes, el libro cuarto, dice lo siguiente. La ley sabática mandaba abstenerse de toda labor servil, es decir, de todo trabajo que se emprende por negocio y con deseo de lucro o por otro fin terreno. Sin embargo, exhortaba a llevar a cabo las obras del alma, que se realizan por el pensamiento o las buenas palabras para ayudar al prójimo. Notemos la aplicación espiritual otra vez que va a dar Ireneo de Lyon al sábado. Cuando decía, habíamos empezado, la ley sabática mandaba abstenerse de toda labor servil. Sin embargo, exhortaba a llevar a cabo las obras del alma, que se realizan por el pensamiento o las buenas palabras para ayudar al prójimo. Por eso el Señor reprendió a quienes injustamente lo acusaban de curar en sábado. De este modo, Él no rompía, sino cumplía la ley, actuando como sumo sacerdote que en favor de los seres humanos vuelve propicio a Dios, limpiando a los leprosos, curando a los enfermos y dando su vida, a fin de que el hombre exiliado escape de la condena y sin temor regrese a su heredad. O por ejemplo, en otro libro de Ireneo también, Demostración de la Predicación Apostólica, en el capítulo 96, dice así: no necesitamos de la ley como pedagogo. Esta es la expresión que usa Pablo también en Gálatas capítulo 3, cuando dice que ya la ley como ayo o pedagogo, ya no la tenemos como tal. Ella ya no mandará guardar un día de descanso al que todos los días observa el sábado, es decir, al que rinde culto a Dios en el templo de Dios, que es el cuerpo del hombre, y practica siempre la justicia. Está diciendo entonces que esa ley ya no manda guardar a aquel que ya está guardando ese sábado espiritual. ¿Cuál es? Cuando rinde culto a Dios en el templo del templo de Dios, que es el cuerpo del hombre, y practica siempre la justicia. O miremos la opinión de Tertuliano. En todos estos ejemplos miramos una opinión humanitaria positiva, y contra la cual el autor Rordorf acusa que Mateo fue el que empezó, el que dio inicio a este malentendido moralístico, por el cual Jesús da a entender que por el sábado se pueden hacer obras humanitarias. Tertuliano, pues, en su cuarto libro, Contra Marción, él escribió 5 libros, en el capítulo 12 dice: ahora transferiré la discusión al mismo asunto en el que la enseñanza de Cristo parecía anular el sábado. Los discípulos habían tenido hambre. En aquel día del sábado habían arrancado algunas espigas y las habían frotado con sus manos. Preparando así su comida, habían violado el santo día. Cristo los excusa y se convirtió en su cómplice en quebrantar el sábado. En resumen, en ese momento él tendría que poner fin al sábado, más aún al Creador mismo, si hubiera ordenado a sus discípulos, digamos lo contrario, esto es, que ayunaran en sábado, contrario a la intención de las Escrituras y de la voluntad del Creador. Pero porque él no defendió directamente a sus discípulos, sino que los disculpa, porque interpone la necesidad humana como si desaprobara la censura de los fariseos, porque él mantiene el honor del sábado como un día que debe ser libre de la tristeza, más bien que del trabajo, porque él pone a David y sus compañeros al mismo nivel que sus propios discípulos en su falta y su extenuación o agotamiento, porque se complace en respaldar la satisfacción del Creador, porque Él mismo es bueno de acuerdo con su ejemplo. ¿Es por ello ajeno Jesús al Creador? No, de ninguna manera, por la forma en cómo Él trata el sábado. Ahora Cristo no anuló, no rescindió en absoluto el sábado. Guardó la ley en esto. En el primer caso hizo una obra que fue beneficiosa para la vida de sus discípulos, porque los complació con el alivio de la comida cuando tenían hambre. Y en el presente caso sanó la mano seca. Esto lo cuenta Marcos también en el capítulo 14. En cada caso dando a entender por los hechos: no vine para destruir la ley, sino para cumplirla. Bien, también Tertuliano, en el mismo libro Contra Marción, pero esta vez el libro 2, habíamos leído el libro 4. Bien, ahora en el libro 2, en el capítulo 21, leemos esto. De manera similar, en otros puntos también le reprocháis a Dios la inconstancia e inestabilidad por contradicciones en sus mandamientos,
como que prohibió que el trabajo se realice en los días de sábado. Y sin embargo, en el asedio de Jericó, ordenó que el arca se llevara alrededor de los muros durante 8 días, recordemos que fueron 7. En otras palabras, por supuesto, realmente en un sábado. Sin embargo, no consideras la ley del sábado. Son obras humanas, no divinas, las que él prohíbe. Porque dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios, en él no harás ninguna obra. ¿Qué trabajo? Pregunta. Por supuesto el tuyo. La conclusión es que desde el día de sábado él remueve aquellas obras que antes había ordenado para los 6 días, es decir, tus propias obras, en otras palabras, obras humanas de la vida cotidiana. Por lo tanto, en el presente caso hay una clara distinción respecto de la prohibición del sábado de las labores humanas, no de las divinas. También Orígenes, en su libro Contra Celso, allí en el libro sexto, en el capítulo 61, tiene también una opinión positiva a favor del sábado. Es que Celso ignora qué día sea ese, después de la creación del mundo, que opera en tanto subsiste el mundo, día del sábado y de la cesación de Dios, en que celebrarán fiesta juntamente con él los que durante los 6 días hubieren hecho todas sus obras, y por no haber omitido nada de lo que les incumbía, subirán a su contemplación y a la congregación entera de los justos y bienaventurados que en ella se comprende. También vemos en Ptolomeo, un escritor cristiano, herético, gnóstico, cerca del año 180, escribe una carta a una amiga, Flora, en el capítulo 5, dice allí, desde el párrafo 10 en adelante, de hecho el Salvador nos ordenó presentar ofrendas, pero no las que consisten en animales irracionales o en perfumes, sino alabanzas espirituales, doxologías y acciones de gracias, y también la solidaridad y la beneficencia con el prójimo. Igualmente desea nuestra circuncisión, pero no la del prepucio corporal, sino la del corazón espiritual. Lo mismo cabe decir de la observancia del sábado. Lo que quiere de nosotros es que nos abstengamos de malas acciones. En cuanto al ayuno, no es el corporal el que quiere de nosotros, sino el espiritual, que importe la abstención de toda iniquidad. Esta es la carta de Ptolomeo a Flora en el capítulo 5. Por eso los documentos más antiguos, fragmentarios y anónimos del segundo siglo, recalcan la necesidad de celebrar la observancia del sábado de una manera espiritual. Es el caso del papiro Oxirrincos I, alrededor del año 200. En las líneas 4 al 11 dice así: si no ayunas en cuanto al mundo, no encontrarás el reino, y si no guardas el sábado como día de reposo, no verás al Padre. Esto lo publica Edgar Geneke en su Nuevo Testamento Apócrifo, tomo 1, página 121. También hace lo mismo Aurelio de Santo Sotero en los Evangelios Apócrifos, cuando allí pone el Evangelio copto de Tomás, que data del siglo II, en el Logion o dicho 27, dice así, muy parecido a lo anterior. Dijo Jesús, si no os abstenéis del mundo, no encontraréis el reino. Si no hacéis del sábado, sábado, es decir, si no celebráis el sábado como sábado, no veréis al Padre. Una mirada más cercana a los argumentos presentados por Cristo para enfrentar la crítica de sus oponentes proporciona información adicional sobre el concepto que Jesús tiene del sábado. Antes que nada, Él les recordó a los fariseos acerca de David y sus hombres, quienes una vez aliviaron su hambre comiendo el pan de la proposición que estaba prohibido, excepto a los sacerdotes. Repasemos esa lectura, 1 de Samuel capítulo 21, ya la hemos leído, pero repasamos para mirar el argumento, especialmente la defensa que Jesús hace a favor de sus discípulos. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo,
nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, refiriéndose al rey Saúl. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dice, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Bien, la implicación se hace clara. Si era correcto que David saciase su hambre comiendo el pan consagrado para uso santo de los sacerdotes, entonces también era legítimo que los discípulos suplieran sus necesidades arrancando espigas durante el tiempo santo del sábado. En caso de necesidad, David trató de manera ilegal lo relacionado con los panes del templo, y sin embargo era más comprometedor lo que hizo David que tocar y comer las espigas del campo. En ambos casos, el pan santo y el tiempo santo se usaron excepcionalmente para satisfacer las necesidades humanas. Su uso fue justificado por el hecho de que la intención detrás de todas las leyes divinas no es privar, sino asegurar la vida. Por lo tanto, la excepción no anula, sino que corrobora la validez del mandamiento. El contraste entre el caso de David y el de Cristo agrega fuerza al argumento. Los seguidores de David eran soldados, según nos lo dice el capítulo 22, versículo 2, leo, y se juntaron con él, con David, todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Nos acordamos que ellos fueron merodeadores allí y también asolaban algunas ciudades. En tanto que los de Cristo eran hombres pacíficos. El hambre de David, de hecho, dejó de lado una regulación divina específica como la que cuenta Levítico capítulo 24 acerca de colocar en sábado los panes de la proposición, mientras que el hambre de los discípulos dejó de lado las meras nociones rabínicas, no el mandamiento del sábado. Miremos el Levítico 24 respecto de los panes de la proposición, versículos 5 y luego 8 y 9. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Cada día de reposo o cada sábado lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y serán de Aarón y de sus hijos, los sacerdotes, los cuales lo comerán en lugar santo porque es cosa muy santa para él, para Aarón. Notamos entonces que el día que apareció David tuvo que haber sido un sábado porque allí estaban los panes recién puestos, frescos, calientes, y quitando entonces los otros viejos de la semana anterior, diríamos, y fueron esos los que le dieron a David. Al apelar a la autoridad bíblica, esto es Marcos capítulo 2, este es un detalle muy importante en la forma en cómo Jesús se defiende ante los fariseos, cuando dice en Marcos 2:25, pero él les dijo, nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad. Así también hizo en otros ejemplos, como Marcos capítulo 12. Esto es recurrir a las historias bíblicas para fundamentar lo que Jesús quería enseñar o aún justificar. 12:10, por ejemplo, de Marcos. Dice, ¿y ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. O el versículo 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, dice Jesús a los saduceos que no creían en la resurrección, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? O aún en Mateo capítulo 19, así también en diálogo con los fariseos sobre el tema del divorcio, Jesús
saca el ejemplo del Antiguo Testamento. 19:4 dice, él respondiendo les dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? O aún el 21:16 también de Mateo, dice, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Allí cuando los niños gritaban, aleluya, en aquel día del Domingo de Ramos. Y Jesús responde, sí, lo oigo, y nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza, refiriéndose a un salmo que trataba sobre el tema. Bien, Cristo, al apelar a la autoridad bíblica, razona de mayor a menor, para demostrar que sus discípulos eran inocentes, como nos lo cuenta Mateo en la versión, esto lo trae Mateo, no lo trae Marcos, capítulo 12:7, cuando dice, y si supieseis qué significa, y nuevamente allí alude a un texto, esto es, si han leído ese texto, si supieseis qué significa, misericordia quiero y no sacrificio, refiriéndose a un texto del libro de Oseas, no condenaríais a los inocentes, ya que como David, los discípulos habían obedecido una ley superior. ¿Cuál es? La de la necesidad. El punto a observar, sin embargo, es que Jesús no minimiza la infracción del precepto. Jesús no intenta responder a los fariseos diciendo que arrancar unos granos de trigo no era trabajo. Él admite que la ley, o al menos la interpretación rabínica de ella, se había quebrantado. Pero al poner la acción de David como paralela, diciendo que lo que él hizo no era lícito, recordémonos en Marcos 2:26, es la forma en cómo Jesús se expresa de la acción de David. Leo 2:26. Nunca leísteis cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Bien, al poner la acción de David como paralela, diciendo que no era lícita, estaba estableciendo un principio importante. Las obras de necesidad, aun cuando rompan esa ley, no implican falta o culpa. En ambos casos eran irreprensibles porque la obligación más grande anulaba a la menor. Es decir, la misericordia era más importante que el sacrificio. Este concepto está más elaborado en Mateo por el dicho de Cristo con respecto a los sacerdotes que profanan en sábado. Leemos pues entonces cómo Jesús expresa allí en Mateo 12:5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Ellos realizan en el templo una serie de actividades ilegales para la persona común, pero son inocentes, son sin culpa. En sábado, de hecho, el trabajo del templo fue aumentado por la doble cantidad de ofrendas. Miremos esto en Números capítulo 28. Allí en los versículos 3 al 5 se nos hablan de las actividades ordinarias, diarias. Números 28, 3 al 5. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de un año, cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana, el otro ofrecerás a la tarde, a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con 1/4 de hin de aceite de olivas machacadas, lo presentarás en ofrenda. Pero en los versículos 9 y 10, allí hablando del sábado y haciendo distinción de la ofrenda diaria, dice, mas el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Notemos allí menciona cómo tenía que ser lo del sábado, además de los servicios de los otros días. ¿Por qué los sacerdotes eran inocentes, según nos lo cuenta Mateo capítulo 12 al contar esta historia, aunque trabajaban más intensamente en el sábado? La respuesta yace en la naturaleza redentora de su trabajo sabático, diseñado para proporcionar perdón y salvación a los pecadores necesitados. Los sacerdotes realizaban actividades en el sábado que de por sí estaban correctamente condenadas por el mandamiento,
Sin embargo, eran inocentes porque cumplían el propósito del sábado, que era suplir las necesidades espirituales del pueblo. Ahora bien, ¿cómo podía Cristo defender sus acciones, tanto como las de sus discípulos, con este ejemplo del servicio realizado por los sacerdotes en el templo durante el sábado, cuando ni él ni sus discípulos estaban llevando a cabo la ley divina de los sacrificios en ese día? No estaban haciendo actividades del templo. Bien, la respuesta se encuentra en la declaración que hizo Cristo, que la leemos en Mateo 12:6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Jesús no estaba haciendo actividades del templo como sacerdote, y por lo cual el sacerdote quedaba justificado. Pero Jesús dice, aquí hay alguien más grande que el templo. Pero, no obstante, hay estudiosos como Jean Danielou que ven otra percepción de los hechos. Miremos entonces a Danielou en su libro Sacramentos y Cultos según los Santos Padres, en la página 263. Jesús da a entender que como dueño del sábado puede disponer de él libremente, y mediante el ejemplo de los discípulos de arrancar espigas en sábado, insinúa que tal institución ha caducado. Por otra parte, la analogía con el templo nos muestra que ambas instituciones son paralelas. Jesús se afirma mayor que el templo. Lo mismo sucede evidentemente con respecto al sábado. El sábado y el templo están abolidos porque ha llegado Cristo, que es sábado y templo del Nuevo Testamento. La pregunta que nos hacemos es si Cristo acaso equiparó el templo con el sábado, viéndolos a ambos como condenados a ser reemplazados por su advenimiento mesiánico. Si bien esto es cierto para el templo, cuya destrucción Jesús ya había predicho, nos acordamos en Mateo 24:2, cuando él dijo, ¿veis todo esto? Os digo que no quedará piedra sobre piedra. Y aun cuando su cortina se rasgó en dos, allí en Mateo 27:51 nos cuenta que se rasgó de arriba abajo, se partió en dos, indicando con ello que ese tipo, el templo, se había encontrado con el antitipo en el sacrificio de Cristo. Pero esto difícilmente se puede aplicar al sábado. De acuerdo con los evangelios, Cristo se proclama a sí mismo Señor del sábado, declara que el día fue hecho para el hombre. Leemos en Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, como él se expresa. También les dijo, el día sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. También Jesús revela su función redentora. Nos acordamos en Lucas capítulo 4, 16 al 18, allí en el sermón de Nazaret, cuando anunciando su misión, basándose en Isaías 61, él comienza a hablar de lo que haría el Mesías. Esto es dar vista a los ciegos, apertura a la cárcel a los presos, a los pobres, y aún incluso anunciar el año agradable de Jehová. En fin, todo ello son símbolos prefigurados de su actividad mesiánica, y que lo haría especialmente en sábado, también símbolo de toda su actividad. O nos acordamos también del capítulo 13, versículo 12, en las palabras que Jesús dijo cuando Jesús la vio a la mujer encorvada, la llamó y le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. O en el 15 y 16, en la reprensión de Jesús al fariseo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el sábado. O Mateo capítulo 12, versículo 12, que ya hemos leído el texto que dice que es lícito hacer el bien en sábado. O Juan capítulo 5, 17, cuando Jesús dice en forma solemne, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Con ello Jesús muestra que Él está revelando del sábado un valor superior al que los fariseos creían que tenía. Aún incluso el Señor alude a la observancia futura del sábado cuando en Mateo 24:20 les sugiere a los discípulos que oraran para que su huida del asedio romano no ocurriera ni en invierno ni en sábado.
La función simbólica del templo y sus servicios ahora habían encontrado su cumplimiento y fueron reemplazados por el servicio del verdadero sumo sacerdote. Efectivamente, el tipo se encuentra con el antitipo. El tipo, esto es, además del templo, el sacerdocio, también el cordero, todos los ritos relacionados con el templo encuentran su cumplimiento en Cristo y por lo tanto el templo pues queda anulado y la prueba es allí la cortina milagrosamente partida en dos, lo cual hacía que el lugar que había sido sagrado nadie lo podía contemplar, esto es el lugar santo, ahora sí ya era un lugar vulgar, ya no tenía más su propósito porque en Cristo se había cumplido el valor del templo. Bien, en el sábado e incluso con preferencia en sábado, Cristo también debe intensificar su ofrenda de sacrificio, es decir, su ministerio de salvación a favor de los pecadores necesitados. Y lo que hacen sus seguidores, el nuevo sacerdocio, será lo mismo. Encontramos, por ejemplo, en San Juan capítulo 7, versículos 22 y 23, cuando Jesús dijo: por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, esto es de Abraham, y en el día de sábado circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, que exigía que al octavo día se hiciera la circuncisión, os enojáis conmigo porque en el día sábado sané completamente a un hombre. Recordemos que con la circuncisión se creía sanar una parte de las 248 partes del cuerpo humano, según el cómputo judío. Aún haciéndolo en sábado, con la circuncisión se operaba esta sanidad, una parte de las 248 partes. ¿Cuánto más en sábado sanar completamente a un hombre? Dice entonces 7:23 de San Juan. Allí Cristo expresa el mismo concepto, que así como el sacerdote en sábado, por el acto redentor de la circuncisión, hecho en sábado, extendía la bendición del pacto al recién nacido, así Cristo en sábado debía trabajar extendiendo la salvación a todo el ser humano. Cristo encuentra en el templo y sus servicios un marco de referencia válido para explicar su teología del sábado, ya que la función redentora del templo ejemplifica mejor tanto su misión mesiánica como el propósito divino proyectado para el sábado. Y es allí que en el templo los sacerdotes ofician, aún violando el sábado, para salvación de las personas. Cuánto más en el sábado se debe oficiar para salvación de las personas. De hecho, al identificar su misión salvadora con el sábado, Jesús revela el propósito final del mandamiento, a saber, la comunión del hombre con Dios. El sábado se convierte por medio de Jesús en un tiempo no solo para conmemorar la creación pasada de Dios, sino también para experimentar las bendiciones presentes de salvación, al ministrar a las necesidades de los demás. La dimensión humanitaria del sábado desafortunadamente había sido olvidada en gran parte en los días de Cristo. Los reclamos de rituales habían tomado el lugar de las demandas del servicio a favor de las necesidades humanas. En la declaración traída por Mateo, Cristo ataca abiertamente esta perversión del sábado, cuando Él dice en el versículo 12:7, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Para Cristo los discípulos son inocentes, a pesar de que habían contravenido la ley sabática del descanso completo. Recordemos en la percepción rabínica, porque el verdadero significado del mandamiento es misericordia, no sacrificio. ¿Qué significa misericordia y sacrificio? Pues mirando allí lo que escribe Oseas, de cuyo libro se citan estas palabras, él reprende al pueblo por buscar al Señor con sus rebaños y manadas. Bien, en el capítulo 5, versículo 6 de Oseas leemos: con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no lo hallarán, él se apartó de ellos. Como si Dios pudiera ser propiciado por los muchos y costosos sacrificios. Acordémonos que así fue como también Samuel se expresó ante Saúl cuando el rey había cometido desobediencia
y pensaba aplacar o reparar su desobediencia con sacrificios de animales. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, leemos de Samuel que dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El profeta les recuerda que lo que Dios desea es misericordia y no sacrificio. Miramos entonces esta expresión que la trae Oseas y que finalmente Mateo la va a recoger. Dice: porque misericordia quiero y no sacrificio. Oseas 6:6. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. En el Evangelio de Mateo, especialmente, misericordia denota los actos de ayuda y alivio que los miembros de la comunidad del pacto se deben el uno al otro. Acordémonos cuando Jesús inició su enseñanza en el Sermón del Monte. Allí en Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas, dice en el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O el capítulo 9, versículo 13 de Mateo. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. O aún en los reproches lanzados contra los fariseos. Mateo 23:23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los miembros de la comunidad del pacto, sin importar quiénes sean, escribas, fariseos, recaudadores de impuestos, pecadores, deben dar amor, ayuda y consuelo mutuo. Fue esta compasión y simpatía por cualquiera en apuros lo que les faltó a los fariseos. Por ello el hambre que acosó a los discípulos de Cristo no encendió en sus corazones ningún sentimiento de ternura o de afán de ayuda. En cambio, estaban dispuestos a condenarlos. Esta muestra de amor por actos de bondad representa para Cristo la verdadera observancia del sábado, ya que reconoce la misma actividad salvadora de Dios, que el día pues está recordando. De hecho, como memorial de la redención divina, tanto de la esclavitud de Egipto, acordémonos en Deuteronomio 5, versículo 15, allí en la enunciación del cuarto mandamiento, Dios pone como argumento que se acuerden que ellos habían sido esclavos en Egipto y se los había sacado con mano poderosa. Así, por lo tanto, debían guardar el sábado. Por lo tanto, el sábado les hace recordar el rescate divino de la esclavitud de Egipto, como también el rescate de las ataduras del pecado. Esto ya lo vimos en Lucas capítulo 4, en el sermón de Nazaret, cuando Jesús cita los textos de Isaías capítulo 61. Y allí hablando de que Él vino a dar libertad a los presos, vista a los ciegos, oído a los sordos, sanar a los quebrantados de corazón. Aún en Lucas capítulo 4, versículo 35, nos acordamos el caso del endemoniado, que en sábado él puede celebrar la liberación de Satanás, desatadura de Satanás. O 13:16, la mujer encorvada, atada por Satanás por 18 años. O aún San Juan 5:17, cuando Jesús dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por lo tanto, el sábado es memorial, es recuerdo de liberación de ataduras. Es el tiempo cuando los creyentes experimentan la salvación misericordiosa de Dios al expresar bondad y misericordia hacia los demás. Por lo tanto, el orden del verdadero servicio del sábado que Cristo establece requiere primero el servicio amante del corazón y luego el cumplimiento de las prescripciones del culto. Es un pensamiento instructivo saber que en los evangelios con respecto al sábado se habla menos sobre el ministerio de predicación de Cristo en la sinagoga, en los sábados, y más acerca de su ministerio de compasión y misericordia en favor de los pecadores necesitados. Así pues, miramos en este estudio a Jesús y la misericordia del sábado, para que
pudiéramos apreciar cuál es la filosofía de Cristo en su forma de encarar el día séptimo de la semana, sábado, en su conflicto, controversia que tuvo con los fariseos, quienes le criticaban por permitir la violación del sábado en la acción que los discípulos hacían de arrancar espigas, y la justificación que Jesús hace con el ejemplo de David, el ejemplo de los sacerdotes, y enunciándose él como alguien mayor que el templo, y que su palabra pues daba autorización a los discípulos, complaciéndose de que el sábado estaba hecho como un día de misericordia para las necesidades humanas. Queridos amigos, así terminamos este octavo tema de sábado-domingo, una historia del cambio del día sagrado. Nos encontraremos en la siguiente emisión. Hasta entonces, gracias.